Tenga sed, que venga y beba el que cree en mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Y esta palabra, esa manera de actuar en medio del templo, ese grito de Jesús, presentándose a sí mismo como la fuente de agua viva en esta fiesta de las tiendas, se solía traer continuamente agua de la fuente de Siloé, se subía hasta el templo para las purificaciones. Y había también como una especie de liturgia de la luz. Jesús, puesto de pie, se presenta a sí mismo como la fuente a la que hay que acercarse para poder ser purificado, la nueva fuente de agua viva. Esta manera de actuar, además de todos sus milagros, esa libertad que él demuestra, pues hace que surja esta polémica alrededor de él. Jesucristo no deja indiferente, su manera de actuar, su manera de hablar es como tan clara, tan fuerte. Habla, como dicen los guardias, nadie ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Pues por muchas razones, porque habla en nombre propio, no dice oráculo del Señor o dice el Señor o cita las palabras de otro, él afirma con toda autoridad, yo os digo. Y además tiene una libertad enorme, una libertad porque no está pendiente de lo que puedan pensar los demás o de cómo van a juzgarle o de cómo van a considerar sus palabras. Él simplemente da su doctrina, afirma, sin ni siquiera explicarla, sin intentar justificarla, porque tiene esa conciencia de ser el Hijo. Pero es verdad que de cara a los que le escuchan, pues surge esta división, esta polémica, esa ¿quién es? Es algo que se ve a lo largo de todas las páginas del Evangelio. Jesús mismo les pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque hay distintas teorías, opiniones. Unos dicen que Juan Bautista, otros que eres Elías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, dirá San Pedro, ¿no? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. De alguna manera esta es la clave para poder conocer a Jesucristo, que el Padre lo revele. Conocer a Jesucristo es una gracia. Conocer a Jesucristo sucede a través de la fe. Solo quien cree en Él puede llegar a conocer quién es Jesucristo en profundidad. Puede conocer su identidad verdadera. Puede conocer la realidad de su persona. Y por eso se ve también en el Evangelio cómo los sencillos son quienes son capaces de descubrir al menos algo, aunque quizá en su falta de formación no alcanzan a relacionar todo con las palabras de Jesús o su manera de actuar con otros pasajes de la Escritura. Ellos perciben que allí hay algo, que allí hay alguien especial, que no es como los demás, que habla de una manera distinta, que se comporta de una manera distinta. Y por eso vemos ese desprecio también de los fariseos que surgen en el tiempo de los macabeos. Es como los macabeos, pues ante la profanación de los griegos, de Antíoco Epifanes, todo esto, pues los macabeos se rebelan intentando mantener la pureza de la ley. Y después, cuando termina la confrontación bélica, pues los fariseos son como una prolongación de ese grupo que quiere mantener la pureza de la fe. Pero a lo largo del tiempo van como llenándose de soberbia, convirtiéndose como en una casta aparte. Y hoy lo vemos aquí en este Evangelio, cómo hablan con desprecio de los demás. Esos malditos que no conocen la ley, el pueblo, lo que llamaban en hebreo los amarés, los pecadores. Pero hablan de ellos con desprecio. Eso que vemos también
en la parábola que presenta Jesús del fariseo y el publicano. Te doy gracias, Padre, porque no soy como ese, porque yo pago el diezmo, porque yo hago limosna, porque yo oro 3 veces al día. Es la dureza del corazón, la soberbia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dirá Jesús. Qué terribles son estas palabras del Señor, el Señor que es todo, bueno, misericordia y bondad, pues dirige estas palabras tan fuertes, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por eso tenemos que pedir a Dios la gracia de tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que no se deja llenar por el orgullo y por la soberbia y que nunca se atreve a despreciar a los demás, sino que con sencillez se sabe siempre necesitado de salvación, necesitado de misericordia y sostenido por la gracia. Cualquiera de nosotros, como decía San José María Escrivá de Balaguer, somos capaces de los peores errores y de los peores horrores. Por tanto, nadie puede despreciar a otro. Y eso es lo que vemos aquí en los fariseos, ese desprecio, esa dureza de corazón que les impide simplemente escuchar lo que Jesús dice, que les impide contemplar con objetividad lo que hace, valorar, ya tienen una especie de prejuicio y juzgando humanamente, pues ellos piensan que viene de Galilea y de Galilea no puede haber profetas. Jesús, en cambio, irá repitiendo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, que Él ha venido de Dios. En el capítulo 13, esa obertura que tiene San Juan, dice, sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía. Jesús no viene de Galilea, Jesús viene de Dios, ha salido del Padre y quiere retornar al Padre llevando a todos los hombres con Él. Esta lucha, digamos, esta división se va a ir desarrollando en el Evangelio de San Juan, esta confrontación hasta llegar pues a la cruz. Y esto nos muestra que Jesús sabe lo que va a suceder. La cruz y la muerte de Jesucristo no son pues algo que le sucede de manera inesperada, como el fruto de unas condiciones sociopolíticas adversas que se le han escapado de las manos, que le ha salido la cosa mal y acabó crucificado. Jesús desde el comienzo sabe para qué ha venido. Y así, en el Evangelio de San Lucas, en la presentación en el templo, el mismo Simeón también lo anuncia. Este va a ser una bandera discutida y va a ser signo de contradicción. Pues aquí lo vemos a lo largo de su vida pública y después Jesús crucificado, que va a ser levantado en alto, luz de las naciones. Pues en la cruz de Jesucristo el mundo se divide. Y lo vemos también esa división, ese juicio del mundo en la cruz, con el buen ladrón y el mal ladrón. Aquel que sabe reconocer su pecado y acogerse a la misericordia de Jesús, y aquel que endurecido le grita, ¿no? Bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros y creeremos en ti. Bueno, pues ese juicio es el que se realiza ante la cruz de Jesucristo. Cada hombre, cada corazón tiene que situarse ante la cruz de Jesucristo. No nos puede dejar indiferentes, nadie puede quedar al margen, nadie puede decir eso no va conmigo, sino que ahí, a los pies de esa cruz, se decide la salvación de cada hombre. En la primera lectura hablaba el profeta Jeremías, que es por excelencia como el modelo sufriente, es una figura de Jesucristo. En la lectura de hoy, pues
aparece como cordero llevado al matadero, como inocente, y ve cómo aquellos a quienes está anunciando la palabra de Dios, una palabra que le resulta al pueblo adversa, porque el pueblo se ha alejado de Dios, y el pueblo se vuelve contra él y se rebela. Dice, yo ignoraba los planes homicidas que tenían contra mí. Pues es una figura de Jesucristo. Representa o anuncia lo que va a suceder al Señor. Pero hay una diferencia grande. El profeta Jeremías termina diciendo, a ti he encomendado mi causa, Dios, y por eso veré mi venganza contra ellos. Jesús actúa igual. Ha encomendado su causa al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la venganza de Jesucristo es precisamente el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la venganza de Jesucristo. El amor, el perdón, incluso para aquellos que le estaban crucificando. Sin duda, estas palabras del Señor fueron las que movieron al buen ladrón a confiarse, a atreverse, a levantar la voz, dirigirse al Señor diciéndole, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Si este hombre es capaz de perdonar a los que le crucifican, será también capaz de perdonarme a mí. Pues nada más, vamos a terminar una vez más clavando nuestros ojos en la figura de Jesús crucificado. Siempre me resulta muy profundas las palabras del Papa Benedicto, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, contemplando a Jesús crucificado, Jesús muerto en la cruz, dice el Papa Benedicto, cómo esa palabra con mayúsculas se ha hecho silencio, y se ha hecho silencio mortal, se ha vaciado, ha dicho todo lo que tenía que decir, todo el amor del Padre por los hombres ha sido expresado en ese silencio, en esa palabra que se ha quedado muda, clavada a la cruz. Y verdaderamente contemplándole así a Jesús crucificado, nosotros podemos decir también estas palabras de los guardias. Nadie ha hablado jamás como este hombre. El silencio de Jesús muerto en la cruz es la elocuencia suprema del amor de Dios por los hombres. No podía decirlo más fuerte, más claro. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues vamos a pedir al Señor la gracia de tener unos ojos limpios y un corazón contemplativo para aprender a escuchar esa palabra que se pronuncia en el silencio de la cruz.